A ver, pensemos en esto por un momento. Un campo de cultivo que no solo produce alimentos, sino que al mismo tiempo es un verdadero refugio para la vida silvestre. Hoy vamos a explorar justo esa idea, una que une agricultura y conservación, y nos vamos a meter de lleno en una investigación que demuestra que sí, que es totalmente posible. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar, porque a primera vista pareciera que la agricultura y la naturaleza son como mundos opuestos, ¿no? Pero, ¿de verdad tiene que ser así? ¿Y si en lugar de competir, pudieran de hecho ser el mejor equipo? Bueno, para entender la solución, como siempre, primero hay que entender bien el problema. Y es que históricamente ha existido una tensión, una especie de conflicto entre cómo producimos nuestra comida y la salud de los ecosistemas. Es que, si lo pensamos bien, tiene lógica. La deforestación para abrir campos, el uso de monocultivos, o sea, sembrar una sola cosa en extensiones enormes, y la aplicación de herbicidas, todo eso elimina la variedad natural. El resultado son paisajes súper simplificados que, la verdad, ofrecen muy poco o nada a la mayoría de las especies silvestres, y eso, claro, provoca una caída en picada de la biodiversidad. Pero aquí viene lo interesante. ¿Y si pudiéramos rediseñar estos paisajes? Ahora vamos a pasar a una estrategia súper innovadora que está cambiando las reglas del juego, una solución que es tan elegante como poderosa. Y el concepto clave aquí es este, el corredor biológico. Imagínenlo como una franja de vegetación que puede crecer sola o ser plantada a propósito alrededor de los campos de cultivo. El objetivo es simple pero potentísimo, volver a conectar áreas naturales que quedaron aisladas, creando un puente seguro para la fauna. Esta es sin duda la mejor manera de visualizarlo. Si los hábitats naturales son como ciudades que quedaron aisladas por el campo, los corredores biológicos son justamente las autopistas que las conectan. Permiten que las especies se muevan, se alimenten y se refugien sin peligro a través de todo el paisaje agrícola. Y ojo, sus beneficios son muchísimos. No es solo un pasillo y ya. Estos corredores son verdaderos centros de vida. Ofrecen caza y comida a un montón de animales, son el hogar de insectos que controlan las plagas de forma natural, atraen polinizadores que son vitales para los cultivos y en general crean ecosistemas muchísimo más complejos y fuertes. Ok, todo esto suena genial en la teoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿funciona en la práctica? Para responderla, un grupo de científicos montó un experimento súper detallado en un lugar muy concreto. Y para eso, nos vamos hasta el corazón de la región pampeana de Argentina. En un campo experimental de 9 hectáreas, un equipo de investigación se puso la meta de medir, con todo el rigor científico, el impacto real de estos corredores biológicos. Este mapa nos ayuda a entender perfectamente el diseño del estudio. Por un lado están las áreas de cultivo, que vemos aquí como WL y RV. Y justo al lado, para poder comparar, se crearon 3 tipos de corredores. Uno natural, el NC, uno con arbustos y hierbas, el SHC, y uno con árboles y hierbas, el THC. Este diseño permitió una comparación directa y clara. Y es clave entender que esto no fue algo de un día para otro, ¿eh? La granja ya venía en una transición hacia prácticas más ecológicas desde el 2010. Los corredores se instalaron en 2021 y un año después, en 2022, se hicieron todas las mediciones para ver qué había pasado. Muy bien, el escenario está listo. Se instalaron los corredores, se tomaron todos los datos. Así que, la pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados? ¿De verdad hubo alguna diferencia? Pues la respuesta fue impresionante. Miren este gráfico sobre la riqueza de especies, o sea, cuántas especies diferentes se encontraron. En los campos de cultivo el promedio fue de 19 especies, pero en los corredores biológicos ese número se disparó a 42, más del doble, una locura. Y aquí va un dato que es simplemente brutal. En uno de los corredores, el de arbustos y hierbas, el 87% de las especies que se registraron fueron clasificadas como benéficas. ¿Y qué significa exactamente especies benéficas? Pues básicamente son los aliados naturales de la agricultura. Estamos hablando de depredadores que se comen las plagas, parasitoides que también las controlan y por supuesto los polinizadores, que son esenciales. O sea, los corredores se volvieron un verdadero santuario para los ayudantes de la naturaleza. Pero el estudio no se quedó solo en contar especies, fueron más allá. Usaron una métrica súper innovadora llamada índice agro. Este índice no solo ve cuántas especies hay, sino cómo interactúan entre ellas. Mide qué tan compleja y conectada es la red alimentaria para saber qué tan saludable y estable es todo el ecosistema. Y al aplicar este índice, los resultados fueron igual de claros.
Los campos de cultivo sacaron un puntaje de más o menos 1.58. En cambio, los corredores biológicos llegaron hasta 1.87. Esto nos dice algo fundamental. No solo albergaban más vida, sino que funcionaban como ecosistemas más estables, más integrados y, en definitiva, más sanos. Entonces, llegamos al punto crucial. ¿Qué significa todo esto a una escala más grande? ¿Qué nos dicen estos hallazgos sobre cómo podríamos pensar la agricultura del futuro? Esta cita de los mismos investigadores lo resume a la perfección. Su trabajo confirma con datos duros de la región que esta estrategia funciona. Y no solo aumenta el número de especies, sino que mejora la forma en que todo el sistema funciona en conjunto. Lo hace más saludable. Entonces, para que nos quede súper claro, vamos a resumir. Primero, está comprobado que los corredores son imanes de biodiversidad. Segundo, generan ecosistemas agrícolas más sanos y estables. Tercero, nos regalan servicios ecológicos gratis como control de plagas y polinización. Y cuarto, y quizás lo más importante, es una estrategia práctica y real para que la agricultura y la naturaleza dejen de pelear y trabajen juntas. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si una intervención que parece relativamente simple, como dejar crecer una franja de vegetación, puede tener un impacto ecológico tan profundo y positivo, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué nos detiene para llevar esta idea de los campos experimentales a las granjas de todo el mundo?